Pensemos en el hormigón. ¿Qué nos viene a la cabeza? Solidez, ¿verdad? Algo permanente, casi indestructible. Pero, ¿y si os dijera que tiene una debilidad oculta? Una que puede provocar un colapso total, de repente y en silencio. Hoy vamos a analizar uno de los fallos estructurales más críticos que existen, el punzonamiento. Imaginaos la escena. Un aparcamiento, un centro comercial, cualquier edificio, y de pronto, sin ningún tipo de aviso, el suelo simplemente se hunde alrededor de una columna. ¿Cómo es posible que algo tan sólido falle de una forma tan drástica? Pues vamos a descubrirlo. Bueno, vamos a meternos de lleno en este fenómeno. Y lo primero que hay que entender es que no es un fallo que avise. No vas a ver grandes grietas o deformaciones durante días. No. Su verdadero peligro está precisamente en eso, en su sigilo. A ver, la propia definición ya asusta un poco. Es un fallo catastrófico, súbito y sin aviso. Hay otros tipos de fallos, los que llamamos dúctiles, que son más amables, por decirlo así. La estructura se deforma, se dobla, te da tiempo a reaccionar. Pero el punzonamiento no. Es un fallo frágil. Y eso significa que cuando ocurre ya es demasiado tarde. Mirad, esta es la mejor analogía para visualizarlo. La fuerza del pilar, que soporta todo el peso del edificio, actúa como ese pulgar que presiona con fuerza. Y la losa de hormigón es como el papel. Aguanta, hasta que, de repente, ¡zas!, cede y es perforada. Es una rotura limpia, abrupta y total. Vale, ya sabemos qué es. Ahora vamos a hacer un poco de forenses. ¿Cómo se produce exactamente este fallo a nivel físico? ¿Cuál es su anatomía? Aquí hay un detalle que es fundamental. La rotura no es un corte vertical perfecto, como si fuera con un cuchillo. El hormigón en realidad se desgarra formando una especie de cono invertido con un ángulo que suele estar entre los 30 y los 45 grados. Esto es clave porque nos dice cómo se están distribuyendo las tensiones justo antes del colapso. Y ojo, porque este colapso sigue una secuencia muy definida. Al principio todo parece normal, la losa se comporta bien. Pero a medida que la carga aumenta, empiezan a aparecer las primeras fisuras como si fueran los rayos de un sol saliendo desde las esquinas del pilar. Luego, esas fisuras se conectan entre sí formando un anillo. Esa es la señal de alarma definitiva. A partir de ahí, la estructura agota su resistencia y colapso. Y la pregunta del millón es, ¿por qué pasa esto? ¿Qué factores pueden desencadenar un fallo tan peligroso? Pues como suele ocurrir en ingeniería, casi siempre es una combinación de factores de diseño, de carga y de construcción. Las causas, como veis, son variadas. A veces es un problema de diseño puro y duro, losas muy finas para ahorrar material o pilares muy pequeños. Otras veces, el diseño era correcto, pero el uso del edificio cambia. Imaginaos una oficina que de repente se convierte en un archivo lleno de papel. El peso extra puede ser fatal. Y por supuesto están los errores humanos, hacer un agujero para pasar un tubo justo donde no se debe, o un error en los cálculos de la armadura. Y ojo este dato que es muy llamativo. El simple hecho de usar pilares muy rectangulares en lugar de cuadrados puede llegar a reducir la capacidad de la losa hasta en un 40%. ¿Por qué? Pues porque las tensiones se concentran de forma muy peligrosa en las esquinas. Es un pequeño detalle de diseño, pero con unas consecuencias enormes. Bueno, ya hemos visto el problema y sus causas, que no es poco, pero afortunadamente la ingeniería estructural tiene todo un arsenal de soluciones para prevenirlo. Vamos a ver cómo se diseñan y construyen estructuras para que esto no ocurra. Fundamentalmente se pueden tomar dos caminos. El primero es, digamos, atacar el problema de raíz, cambiar la forma de la estructura, su geometría, para que las tensiones sean más bajas desde el principio. El segundo camino es aceptar que va a haber una tensión alta, pero darle a la losa las herramientas para que pueda soportarla sin romperse. Las soluciones geométricas son la primera línea de defensa, lo más intuitivo. Una losa más gruesa, un pilar más grande, pues obviamente son muy eficaces. Y luego está el capitel, seguro que lo habéis visto 1000 veces en aparcamientos, ese ensanchamiento que tiene el pilar justo antes de tocar el techo. Su función es exactamente esa, repartir la carga en una superficie mayor. Claro, pero ¿qué pasa cuando, por temas de arquitectura, de espacio o de costes, no se pueden hacer losas más gruesas o pilares más grandes? Bueno, pues entonces pasamos a la segunda estrategia, reforzar esa zona crítica con acero. Y aquí se abre todo un abanico de posibilidades, desde los estribos de toda la vida, que son como jaulas de acero que abrazan el pilar por dentro de la losa, hasta barras inclinadas que literalmente cosen esa posible línea de rotura. Y una de las soluciones más modernas y eficientes son los llamados shear studs, que son unos pernos de acero diseñados específicamente para esto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque al final todo es un equilibrio. Una losa más gruesa o un capitel son soluciones súper eficaces, pero tienen un impacto visual y económico muy grande. En cambio, los pernos de cortante, por ejemplo, ofrecen una eficacia muy alta sin que se vea absolutamente nada.
Y luego hay tecnologías más nuevas, como el hormigón con fibras, que buscan mejorar las propiedades del propio material para que sea más resistente. Todo esto nos lleva a un punto que es absolutamente crucial. La seguridad no es algo estático. Se basa en normativas, en códigos y en buenas prácticas, que por suerte están en constante evolución. Y este es un concepto clave en ingeniería. Lo que era perfectamente aceptable hace 20 o 30 años, puede que hoy no lo sea. Cada vez que hay un fallo, se investiga. Cada nuevo estudio nos da más información. Y todo ese conocimiento sirve para refinar los códigos de construcción y para aumentar los márgenes de seguridad. Un ejemplo perfecto lo tenemos aquí, en España. Si comparamos la antigua norma EHE 08 con el nuevo código estructural, vemos que el código actual es más conservador, es más estricto. Básicamente limita cuánto puedes fiarte de la armadura de refuerzo y te obliga a tener soluciones geométricas más robustas. Es un cambio sutil, pero que hace que los nuevos diseños sean intrínsecamente más seguros. De hecho, esta cita lo resume todo a la perfección. Viene a decir que la seguridad es un objetivo en movimiento. Una estructura que se calculó hace años y que en su momento era perfectamente válida, podría no cumplir con los estándares más exigentes de hoy. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta, sobre todo cuando se hacen rehabilitaciones o cambios de uso en edificios antiguos. Y terminamos con esta reflexión. Los edificios nos parecen permanentes, eternos, pero la realidad es que hay un montón de fuerzas invisibles como el punzonamiento contra las que los ingenieros estructurales luchan cada día. Así que la próxima vez que entren en un edificio, en un aparcamiento, y vean esos espacios amplios, con pilares esbeltos, piensen por un momento en toda esa compleja danza de tensiones, aceros y cálculos que de forma completamente silenciosa está garantizando que todo siga en su sitio.